Hola, mi nombre es Iván León Robles. Mi equipo está conformado por José Guadalupe Guzmán Guzmán y Eduardo Cabrera Montero. Somos alumnos del Instituto Tecnológico del Istmo. Cursamos la materia de programación web y vamos a exponer el tema de la unidad 1, que es arquitectura. Empezaré con el 1.1, que es evolución de aplicaciones. La programación web es un término adecuado para describir el proceso general que engloba el diseño y la creación de un sitio web. Hace algunos años el sitio web no era más que un folleto digital. Actualmente los sitios son más grandes y complejos. La web 1.0 es la forma más básica que existe, con navegadores que solo son texto bastante rápido, ya que solo son de lectura. Algunos elementos de diseño típicos de un sitio web 1.0 incluyen páginas estáticas en vez de dinámicas para el usuario que las visita, uso de frameset o marcos, extensiones propias del HTML como bind y marque, que son etiquetas introducidas durante la guerra de navegadores web, libros de visitas online o guestbooks, botones GIF que casi siempre son a una resolución típica de 88 a 31 píxeles en tamaño proporcionado por navegadores u otros productos. Formularios HTML enviados vía email. Un usuario llenaba un formulario y después de hacer clic se enviaba a través de un cliente correo electrónico, con el problema que en el código se podía observar los detalles del envío del correo electrónico. No se podían adherir comentarios ni nada parecido. Todas sus páginas se creaban de forma muy fija y pocas veces se actualizaban. La web 2.0. El término web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información y la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la www. Sitios web 2.0 permiten a los usuarios interactuar y colaborar entre sí con creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual. Servicios asociados, lo que son los blogs. Un blog es un espacio personal en el que su autor puede escribir cronológicamente artículos, noticias, etc. Wikis. Una wiki es un espacio web corporativo organizado mediante una estructura hipertextual de páginas donde varias personas elaboran contenidos de manera asíncrona. Redes sociales. Sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica contenido y se comunica con otros usuarios. Ejemplo: Facebook, Twitter, MySpace, Instagram. Entornos para compartir recursos. Entornos que nos permiten almacenar recursos o contenidos en Internet, compartirlos, visualizarlos cuando nos convenga. La web 3.0. Web 3.0 es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en Internet a través de diferentes formas, entre los que incluye la transformación de la red en una base de datos, un movimiento social hasta crear contenido accesible por múltiples aplicaciones non-browser. El empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica o la web geoespacial o la web 3D. Entre sus innovaciones destacan base de datos, inteligencia artificial, web semántica y la evolución al 3D. La web 4.0. Las aplicaciones ya no estarán en nuestra PC, estarán en el Internet y por ende en todos lados. Pasaremos de una red tonta a una red inteligente, donde el objetivo primordial será el de unir las inteligencias, donde tanto las personas como las cosas se comuniquen entre sí para generar la toma de decisiones. Para el 2020 o quizás antes, se espera que haya agentes en la web que conozcan, aprendan y razonen como lo hacen las personas. Terminamos el 1.1, ahora seguimos con el 1.2, que es arquitecturas de las aplicaciones web. Una aplicación web es proporcionada por un servidor web y utilizada por usuarios que se conectan desde cualquier punto vía cliente web, browser o navegadores. La arquitectura de un sitio web tiene tres componentes principales.
Un servidor web, una conexión de red, uno o más clientes. Un servidor web distribuye páginas de la información formateada a los clientes que la solicitan. Los requerimientos son hechos a través de conexiones de red y para ellos usa el protocolo HTTP. Una vez que se solicita esta petición mediante el protocolo HTTP y la recibe el servidor web, esta localiza la página web en un sistema de archivos y la envía de vuelta al navegador que la solicitó. Las colecciones de páginas son una buena parte dinámica y están agrupadas lógicamente para dar un servicio al usuario. El acceso a las páginas está agrupada también en tiempos. Los componentes de una aplicación web son: 1. Lógica de negocio, que es parte más importante de la aplicación. Define los procesos que involucra la aplicación y es el conjunto de operaciones requeridas por proveedor al servidor. 2. Que es administración de los datos, es donde se manipula la base de datos y otros archivos. 3. Interfaz, es donde los usuarios acceden a través de navegadores móviles, PDAs, portátiles, etc. Funcionalidad accesible a través de navegadores y limitada y dirigida por la aplicación. Las webs se modelan mediante lo que se conoce como modelo de capas. Una capa representa un elemento que procesa o trata información. Los tipos son de 2 capas y de n capas, donde las dos capas atraviesan en 2 capas la información, lo que es la capa de la interfaz y la administración de los datos. Y la n capas es donde atraviesa varias capas. La más habitual es el modelo de 3 capas. El modelo de 2 capas es gran parte de la aplicación. Corre en un lado del cliente, que es Fat Client, y las capas son cliente, que es Fat Client. La lógica de negocios está inmersa dentro de la aplicación que realiza la interfaz de usuario en el lado del cliente. Y servidor, que es la segunda capa, es donde se administran los datos. Modelo de 3 capas. Está diseñada para superar las limitaciones de las arquitecturas ajustadas al modelo de 2 capas. Introduce una capa intermedia, la capa de procesos, entre presentación y los datos. Los procesos pueden ser manejados de forma separada y la interfaz de usuario y los datos. Esta capa intermedia centraliza la lógica de negocios, haciendo la administración más sencilla. Los datos se pueden integrar de múltiples fuentes. Las aplicaciones web actuales se ajustan a este modelo. Las capas de este modelo son: capa 1, que es la de presentación, donde manda información a la capa de procesos para su procesado. Recibe el resultado de las capas de proceso, genera la presentación y visualiza la presentación al usuario. Capa 2. Recibe la entrada de datos de la capa de presentación. Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones. Manda los resultados procesados a la capa de presentación. La capa 3, que es la capa de datos, es donde almacena los datos, recupera datos, mantiene los datos y asegura la integridad de los datos. Y hasta aquí termina mi participación y a continuación mi compañero José Guadalupe les dará los siguientes temas, que es el 1.3 y el 1.4. Bueno, yo soy José Guadalupe Guzmán. Me toca el tema siguiente, que es el 1.3, que es tecnologías para el desarrollo de las aplicaciones web. Entonces, para empezar a desarrollar una aplicación web necesitamos tener conocimientos sobre lenguajes de programación. Entonces, un lenguaje de programación sería el más común y el más utilizado en estos tiempos, sería el Java, que es un lenguaje orientado a objetos desarrollado por Sun Microsoft. Y pues la programación en Java permite el desarrollo de aplicaciones bajo el esquema de cliente-servidor. ¿Qué es cliente-servidor? Este ya lo había comentado mi compañero en el tema anterior, pero les daré una referencia que sería más o menos, sí, pues un cliente-servidor es un modelo de diseño de software en la que las tareas se reparten entre todos los proveedores de recursos o servicios. Ellos son llamados servidores y los clientes pues son llamados demandantes. Bueno,
En pocas palabras, un cliente realiza una petición a un programa, entonces el programa va con el servidor y el servidor nos tiene que dar una respuesta. Un ejemplo sencillo sería el correo electrónico, donde tú eres el demandante, realizas una petición, mandas un mensaje, entonces el mensaje llega al servidor y el servidor te dice si puede enviarla o no puede enviarla, si fue enviado o no fue enviado. Por eso dice aquí que también puedes tener aplicaciones distribuidas. Bueno, el siguiente lenguaje de programación sería el PHP, que es un lenguaje de programación de uso general de códigos del lado del servidor, originalmente diseñado por el desarrollo web de contenidos dinámicos. Que es un contenido dinámico que no se trae a la pantalla, que sea ágil, que sea rápido, que sea un servidor de gráfico de interfaz de usuario, un servidor de aplicación que es una lógica empresarial y un servidor de base de datos donde podemos hacer transacciones. El otro sería servidor de aplicaciones, y pues un servidor de aplicaciones sería el JBoss, que es un servidor que depende de Java. Es muy reconocido para ser por ser uno de los primeros servidores de aplicaciones empresarial gratuito. Entonces puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte, y pues es común verlo en aplicaciones de web y portales. Bueno, el otro servidor sería Enterprise en Java Beans. Es una plataforma donde nosotros podemos construir aplicaciones para negocios portables y escalables y reutilizables utilizando el lenguaje de programación en Java. Bueno, creo que quedó claro. Y nos vamos con la Double Drawing, que es una aplicación en forma de estudio. Está destinada a la construcción de diseños, ediciones, videos y aplicaciones web basada en los estándares, claro. Su integración con otras herramientas son con el lado de Flash, y recientemente por su soporte de los estándares de World Wide Web Consortium. El otro lenguaje de programación sería Eclipse Runtime, que es un entorno integrado de IDE para desarrollo de aplicaciones con Java. Está soportado por IBM y es un proyecto open source, y es una plataforma para desarrollar en proyectos llamado aplicación cliente enriquecido. Y el otro sería el Postgres servidor, que es un potente gestor de código abierto que ofrece servicios de control de concurrencia multiversión. ¿Qué es lo que quiere decir? Que prácticamente es para base de datos, como para guardar información, hacer transacciones y así nos da es multiplataforma. Se puede ocupar en C, Java, Python, Perl. La aplicación es extensible y brinda una gran estabilidad y confiabilidad a la empresa. Bueno, pues aquí acabamos el 1.3 y vamos a iniciar la planificación de aplicaciones web. Bueno, para planificar una aplicación web necesitamos de
seguir estos pasos, que sería el briefing, que es la primera etapa de cualquier proyecto web. ¿Qué es el briefing? Es cuando el cliente expone sus necesidades, nos presenta sus referencias y cuando es posible nos informa del presupuesto disponible. Y es fundamental que el briefing sea bien completo, o sea, que mucho de eso depende del desarrollador, que en general está más familiarizado con la tecnología que con el cliente. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que realizarle muchas preguntas, estimular la participación del cliente y alinear sus expectativas, como por ejemplo, como dice aquí, hay veces que el cliente no sabe cuál es su objetivo y no sabe a qué metas tiene que alcanzar. Para eso es el briefing. Bueno, ya teniendo definido cuál es el alcance del proyecto web, iniciaremos con un cronograma. Bueno, vamos a elaborar un cronograma de entrega. Para esto, nosotros como desarrolladores tenemos que ser realistas en cuánto tiempo le podemos dedicar para entregar el pedido y la disponibilidad para trabajar en él. En este mismo programa podemos podemos ver nuestro futuro en la aplicación. Sería una exposición que, por si nos llegamos a enfermar o se me enferma alguien de mi equipo, ya tendré cubierto esos días. Ya en el cronograma de entrega ya estarán ahí por si tenemos un percance. Entonces, ya con este panorama sería más fácil establecer el precio del proyecto y las fechas de entrega. Una buena práctica es presentarle al cliente la evolución de cada una de las etapas, lo que nos ayudará a identificar eventualmente fallas en la comunicación y poderlas corregirlas al mismo tiempo en el transcurso que vamos realizando el proyecto. El tercer punto sería el benchmarking, que después de preparar el briefing del cliente y de aprobar el cronograma de entrega y el valor del proyecto, es importante hacer ese tercer paso. Antes de colocar manos a la obra, necesitamos investigar la competencia. Necesitamos analizar el mercado y el comportamiento del público. O sea, sí, de los que vamos a ocupar. Antes de planificar efectivamente cada una de las etapas de nuestro desarrollo, yo creo que ese tema quedó bien claro. Y llegamos al siguiente punto, que sería la planificación. Antes de cualquier código es importante tener una planificación que nos dará un norte al proyecto, o sea, tengamos una brecha, pues. Esto incluye desde la arquitectura de la información que comentó mi compañero, foco en la experiencia del usuario, hasta un mapa del sitio completo y el wireframe, que es el prototipo, con la distribución de los contenidos. Esta etapa también puede ser presentada para validación del cliente, esclarecimiento de dudas y reparando posibles fallas. Aquí, pues prácticamente le vamos a entregar una maqueta al cliente y nos va a decir si es lo que él quería, si está haciendo como él quiere, y si no,
nos van a reportar unas de las fallas, que esto no le gustó, este detallito, y es donde nosotros podemos modificarlo antes del desarrollo. Bueno, ya teniendo la aprobación del cliente, entramos al desarrollo. Pues el desarrollo, ya tenemos que sacar el proyecto de la maqueta. Entonces, el diseño marcará el norte y la orientación de toda la programación del sitio web. Por eso comentamos anteriormente la importancia de un buen briefing. Cuando el diseño y el desarrollo andan juntos, es más fácil atender los plazos y cumplir las etapas previstas en el alcance. Ya teniendo el proyecto web ya casi listo, es momento de comenzar las pruebas para corregir el script de programación y validar la versión final con el cliente. Es importante verificar performance, seguridad y realizar pruebas de todos los servicios del sitio web para que no tengan ninguna falla al momento de entregar. Entonces, ya que el hosting está preparado para recibir el número de visitas, nosotros necesitamos verificar la compatibilidad con el protocolo de SNL, e incluso si el panel de control es intuitivo, permitiendo que el propio cliente ingrese si es necesario. Entonces, en nuestro último punto, y ya al final, para acabar esos dos temas, sería la publicación y mantenimiento. Tu actividad, nuestra actividad no tiene que acabar cuando el proyecto sea entregado. No, necesitamos ofrecerle al cliente un servicio de soporte técnico, estar actualizándolo, y acompañamiento constante y análisis del desempeño de las visitas. Esta oferta de otras actividades puede transformar lo que era solo un proyecto en un trabajo recurrente y aumentar sus ingresos.